otros momentos donde en casa podemos fortalecerlo. Entonces aquí vemos el ejemplo de diferentes lugares y el chico puede comenzar a ir señalando a distancia. Posteriormente, o paralelamente también, podemos comenzar a trabajar el señalamiento para escoger. Entonces, aquí hay un ejemplo de un tablero de comunicación en el cual hay unos pictogramas y el niño puede comenzar a elegir qué desea hacer puntualmente. Posteriormente, podemos cada vez generar estrategias para que se acompañe ese señalamiento con el uso de su mirada. Es decir, como vemos en esta pirámide, a veces nosotros en la primera sesión o en los primeros ejercicios de estimular su señalamiento, queremos que el niño nos mire, que nos diga la palabra y que use el dedo índice. Entonces, obviamente, puede ser demasiado complejo para ese momento de su desarrollo. Entonces, tenemos que ir paso a paso y en ese momento, cuando el niño ya está señalando a distancia, ya está eligiendo, podemos cada vez fortalecer más que establezca el contacto visual. ¿Cómo se hace? Muchas veces haciendo pausas. Es decir, sabemos que el niño eligió cierto objeto y podemos no entregárselo inmediatamente, sino quedarnos como congelados un momento y el chico como que mira a ver qué ocurrió y en ese momento cuando él mira, en ese momento lo reforzamos bien y le entregamos el objeto, por ejemplo. Entonces habría que generar mecanismos para hacer las pausas y que nos mire cada vez más. Y por último, obviamente el señalar y las palabras o los sonidos que pueda realizar. No necesariamente podemos utilizar palabras. Algunos niños, como vamos a ir viendo, se pueden comunicar a través de diferentes formas de comunicación. Hay niños que se comunican con algunos gestos que vamos a llamar bimodales, y son algunos gestos que son estandarizados, pero se relacionan mucho más con lo que quieren representar. ¿A qué me refiero? Me explico. Por ejemplo, en la lengua de señas colombiana, los gestos, las señas que se utilizan suelen ser bastante abstractas, igual que el lenguaje verbal. Es decir, cualquier seña puede no tener una relación clara con lo que está significando. Pero, por ejemplo, televisión, hacer el símbolo de televisión con sus manos, si tú ves, o si ustedes ven, perdón, la forma de la mano indica casi que la pantalla. Entonces, tiene una relación más directa. O, por ejemplo, comer, tocarse la boca, en este caso, es un gesto mucho más directo. Entonces, el niño puede señalar y hacerte el gesto. Eso es un gran avance. O puede utilizar las palabras para ello. Entonces, bueno, vemos que el señalamiento es algo muy importante. Vamos a mirar el tema de la habilidad para producir los primeros sonidos y las primeras palabras con un sentido. Entonces aquí es necesario, o ustedes verán que tradicionalmente se trabaja mucho con los sonidos de los animales, los sonidos de los cuerpos. Me he encontrado con algunas orientaciones o algunas tendencias que se piensa que muchas veces el niño o la persona con TEA no habla porque no quiere hacerlo. Y hemos encontrado, pues, gracias también a los testimonios de las mismas personas con TEA adultas, dicen, no, muchas veces pensaban que no quería comunicarme, pero simplemente era que no sabía cómo hacerlo. Entonces, he encontrado ejercicios del tipo un helado y dice, dime helado, y si no me dices helado o no me haces una producción, no te lo entrego. Estamos suponiendo que la persona no lo hace por su motivación. Y efectivamente, pues, a través del trabajo con las personas se ha encontrado que es un tema de habilidad que hay que desarrollar. Entonces es muy importante comenzar a estimular las onomatopeyas, los sonidos del cuerpo. Aquí voy a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, este video de los sonidos del cuerpo, lo pueden encontrar en YouTube fácilmente y pueden incluso tomarle pantallazos a las imágenes que allí aparecen. Entonces, para que la persona comience, por ejemplo, a hacer el sonido de toser, de sonarse la nariz, por ejemplo, el de soplar. En este caso, silbar sería más complejo, pero por ejemplo, soplar, bostezar. Si la persona ya está comenzando a hacer esos sonidos, va a ser mucho más fácil que comience a imitar sonidos del lenguaje verbal. Otro ejercicio también muy importante y muy tradicional dentro de este campo es trabajar todos los movimientos de la musculatura de la lengua, de los labios. Y afortunadamente, pues existen muchos videos de praxias orofaciales. Este es un ejemplo de alguno de ellos, que utilizan los Minions. Y pues aquí hay cada uno de esos muñequitos, la fonoaudióloga que lo adaptó, utiliza momentos donde ellos abren su boca, mueven la lengua, hacen sonidos llamativos. Entonces puede ser de mucha estimulación o de gran interés para los muchachos. Bueno, entonces pasando de esos primeros sonidos y esas primeras palabras, vamos a obviamente incrementar ese vocabulario, ¿no? Gradualmente a través de diferentes juegos y actividades. Entonces en este momento, en estos tiempos en casa, podemos valernos mucho pues, de los recursos que tenemos, de los libros físicos que tengamos, y pues afortunadamente de los materiales ya disponibles por internet. En YouTube hay una gran cantidad de ellos,
que nosotros podemos personalizar en casa de acuerdo al nivel de desarrollo de nuestros hijos en cuanto a la comunicación. Entonces aquí les voy a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, la adaptación de cuentos, canciones, juegos compartidos. Vemos aquí los cuentos. Este es uno que se llama ¿Qué sabe la luna? Que es un cuento en el cual una persona previamente lo narra por YouTube. Entonces lo que uno hace simplemente es tomarle pantallazos a ese video de YouTube y después llevarlo a una presentación, por ejemplo. Si tienes la posibilidad de hacerlo, lo puedes hacer, o simplemente mostrárselo y ir haciendo pausas, o simplemente si tienes el libro físico, pues le puedes ir adaptando las imágenes en la parte inferior. Pero la idea es como la siguiente. Veamos aquí este cuento, las imágenes son muy claras, no tienen muchos distractores. Las palabras escritas que están al lado son colocadas, digamos que en este caso por mí, en un caso de un niño que de alguna manera ya está haciendo esa lectura de palabras específicas. Recordemos que algunas personas con TEA pueden llegar a aprender a leer sin que se les enseñe formalmente, ¿no? Es una minoría, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces es frecuente encontrar un niño de 5 años que tiene un nivel de comunicación de palabra suelta, pero cuando le muestran su lista de películas te las dice todas completas. Entonces la persona está leyendo, pero su comunicación aún es de palabra suelta, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta también esta habilidad visual. Entonces aquí vemos la adaptación del cuento, se adapta al lenguaje como tal. Estas nubecitas que aparecen allí se explicita, en este caso la tortuga piensa que la luna sabe a limón. Entonces esta figura del limón es un pictograma que se colocó y que se adaptó puntualmente en esta foto. Entonces podemos jugar con eso para adaptar el material para nuestros pequeños, o pues para los chicos que lo necesitan. Este es un ejemplo para un niño de unos 4 o 5 años, pero se puede adaptar material para jóvenes más grandes, ¿no? Para niños un poco más grandes, tener en cuenta también el tipo de cuentos e intereses de ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Aquí rápidamente vemos cómo cada uno de los animales va subiendo y cada uno tiene un pensamiento. Terminan comiendo la luna y terminan durmiendo. Aquí es importante ver, por ejemplo, que en la parte final del cuento también podemos adaptar unas preguntas mucho más claras para ellos. Entonces, por ejemplo, recordar a qué pensaba que sabía la cebra la luna. Entonces, si le damos aquí clic en esta presentación, estaría chocolate, por ejemplo. Entonces, que una persona puede comenzar a ver el pictograma nada más y el pensamiento y devolvernos el cuento y fomentaría su comunicación. Bueno, también podemos construir nuestros propios cuentos o nuestras propias historias a partir de los intereses de ellos. En este caso aquí tenemos un interés fuerte sobre los animales acuáticos y entonces lo que se hace es, igual, por internet, tomar imágenes de animales que le llamen la atención y generar pequeñas frases descriptivas, como esta de la foca tiene bigote. Es posible que se imprima el material y se tenga como un libro físico, pero también es posible en estos momentos donde es difícil acceder a una papelería e imprimir, además de los recursos que eso genera, de trabajarlo digitalmente o incluso en nuestro propio celular descargando el Word y eso podemos hacerlos y mostrárselo a la persona. Es útil también utilizar códigos de barras, como los que ustedes ven en la parte de abajo de este ejemplo, de este libro de animales acuáticos. Ustedes fácilmente los descargan copiando la URL del video de YouTube, el código de YouTube, lo meten en una página que genera estos códigos y se lo colocan allí. Cosa que cuando leen ello, a través de sus celulares, tienen un lector de códigos, lo colocan sobre el código y les va a mostrar de una vez el video sobre la foca, realmente en este caso. Así puede hacerse a través de videos musicales, se les puede adaptar la letra de ellos y colocarles allí el código. También podemos adaptar las canciones que les gustan. Digamos que esa es una canción específica y podemos adaptarle el lenguaje. Por ejemplo, aquí ¿Quién tomó la galleta del frasco? Es una canción que tiene como cierta secuencia repetitiva, pero pues maneja preguntas y tiene un vocabulario interesante. Entonces aquí le vamos mostrando la secuencia con pictogramas y la persona puede ir jalonando todas esas primeras palabras, ¿no? Entonces aquí el cerdo pregunta ¿quién? Yo. Le dice sí, tú. Yo no. ¿Y entonces quién? Y aquí él piensa en otro animal. Entonces todo eso es adaptado de presentaciones de un video como tal. Le quitamos el fondo a las imágenes. Lo que ustedes están viendo no es hecho con programas muy sofisticados, es el PowerPoint normal. Como les digo, se puede hacer en Word normal y no es un programa generado por un diseñador gráfico ni nada de eso. Simplemente es copiar los pictogramas y colocar la animación dentro de la presentación. Entonces, bueno, podemos adaptar todos esos materiales de acuerdo al nivel de desarrollo de la persona.
Un aspecto muy importante del cual no podremos profundizar porque es un aspecto pues, muy complejo y requiere obviamente ese acompañamiento, pero nosotros podemos tener una idea general, es que es necesario utilizar algo que se ha denominado comunicación total. Es decir, no solamente privilegiar el lenguaje verbal, utilizar también gestos, utilizar también muchas imágenes, no contaminar. He visto, por ejemplo, casos donde se colocan imágenes en toda la casa, en los cuadros, en el computador, y eso puede generar de alguna manera una contaminación visual. Es generar imágenes claves y en momentos específicos para comunicarnos. Vamos a ver algunos ejemplos. Acompañando el lenguaje. Entonces debemos hacer un sistema en el cual estimulemos a la persona de diferentes maneras. Lamentablemente, y digamos que aún sigue ocurriendo, por ejemplo, existía la creencia de que un niño, si se le mostraba una imagen como forma de comunicación, eso iba a limitar la forma en que iba a hablar. Entonces muchas veces se hacían terapias tradicionales de fonoaudiología, se estimulaban las praxias, la lengua, se le ponían tarjetas de lotería al niño y muchas otras estrategias un poco más clásicas. Y resultaba que el niño no desarrollaba el lenguaje verbal y cuando ya tenía 13 o 14 años se comenzaba a explorar con el uso de imágenes, por ejemplo. Entonces era un tiempo que se desperdiciaba y en el cual el niño hubiera podido desarrollar muchas habilidades comunicativas a través de estos nuevos canales. Entonces, no hay que confundir el tema de habla con comunicación. Entonces, tenemos que explorar múltiples formas que jalonen como tal lenguaje. Hemos visto también de que muchas personas utilizan imágenes, pero eso jalona el desarrollo de su habla. Entonces, para nada es contraproducente, sino que puede ser incluso una estimulación para ello. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de lo que es ese lenguaje bimodal que les explicaba. Todos esos gestos están disponibles, ustedes los pueden consultar en páginas como Arasac, que es una página, pues, de un portal de comunicación aumentativa, o simplemente colocan la palabra que quieren en el buscador de Google, y por ejemplo, televisión en signo bimodal, y allí les va a aparecer esta imagen como tal. Recordemos, se llama lenguaje bimodal, tiene mayor asociación con sus significados. Los tableros de comunicación que les hablaba, puede ser este que es una tabla con velcro como ven y hay algunas fotos de algunas actividades principales, como por ejemplo saltar. Ese colchón representa una actividad que hacía esta persona en el cual el colchón era que su papá sacaba el colchón a la sala y allí el niño jugaba a saltar. Entonces era una forma de comunicación que él hacía. Entonces el niño iba y despegaba la tarjeta y se la mostraba a su papá y el papá le reforzaba y allí se lo colocaba. El televisor, el correr. Si ustedes ven, está correr y hay como una especie de martillo. Ustedes se preguntarán qué relación tiene eso. Entonces puede ser que para el niño en ese momento no hubiera sido tan claro la imagen de una persona corriendo y era más claro comprender el objeto con el que siempre corría y era a través de este martillo musical o el momento que se pega al piso hace como un chillido, entonces siempre corrían a través de o con el martillo en la mano. Entonces se puede utilizar, es un objeto de referencia para evocar esa actividad. Ese es un tablero de comunicación muy básico, ya después con el tiempo se van complejizando. Bueno, un aspecto central dentro de estas tips o orientaciones para trabajar en casa es no descuidar la espontaneidad de la comunicación. Es un aspecto central con el cual nosotros a veces podemos fortalecerla o algunas veces generar algunos hábitos que pueden interferir para que la persona se comunique de manera más espontánea. Me explico. Aquí a través de esta secuencia que nos coloca este autor, hablamos de que algunas personas tienen una ausencia total de espontaneidad. Es decir, para que la persona se comunique, necesariamente tenemos que guiarlo de la mano, tenemos que orientarlo, tenemos que llevarle la manito para que señale. Eso le pasa a algunas personas como tal que pueden presentar la condición. Pero hay personas que necesitan una ayuda, digamos que física, no solamente visual, sino física. Entonces, por ejemplo, no sé, el chico quiere algún juguete y está en la sala de la casa. Si tú no le tocas el hombro y como que le dice, ¿qué quieres? Él no se para a buscar el juguete. Entonces, allí hay una necesidad de apoyo físico para comunicarse. Si tú no lo tocas, él no se va a parar de allí. Hace un tiempo hablaba con una persona que me compartía su experiencia y me decía que cuando era pequeña, alguna vez su mamá la dejó al cuidado de sus hermanas mayores y cuando la mamá llegó, la niña estaba en el mismo lugar donde la había dejado en la mañana. Entonces la mamá se puso súper enojada porque no había comido nada, no había tomado tetero, nada. Y cuando le preguntaron a las hermanas dijeron, no, es que ella nunca nos dijo nada, ella no dijo si tenía hambre, ella se quedó ahí sentada y pues nosotros pensamos que estaba bien. Realmente es un caso extremo, pero puede pasar.
Entonces, obviamente ella contando su experiencia era que no sabía cómo iniciar ese intercambio comunicativo. O sea, dar ese primer paso para comunicarse a veces puede ser muy difícil. Entonces, algunas personas pueden requerir de ese apoyo físico para iniciar. Otras personas pueden requerir de un apoyo visual, como por ejemplo tener el tablero de comunicación que le ayude a saber de que puede utilizarlo en cualquier momento. U otras personas pueden ser totalmente espontáneas. Aquí lo importante es que identifiquemos qué apoyo requiere y poco a poco con el tiempo hacer pausas para no dárselo siempre. Doy un ejemplo muy común. Por ejemplo, a veces con muchos papás de niños que están o personas que están hablando, les ayudamos dándoles la mitad de la palabra. Entonces, por ejemplo, la banana y el niño na. ¿Quieres el K? Y el niño ro. A veces si la persona no le dice esa mitad de la palabra, la persona no te termina ni se comunica. Entonces puede ser una estrategia importante para algunos momentos, pero si ya se genera un hábito que para que la persona se comunique siempre tenemos que darle esa clave, pues podemos jugar en algunos momentos en esperar un poco más de tiempo, en no darle la palabra de una vez y comenzar a desarrollar esa espontaneidad, que es un aspecto pues muy importante. Bueno, entonces en esta identificación de cómo estamos y cómo se puede potenciar, es primero de qué forma se está comunicando la pregunta, habla o usa algún sistema aumentativo o alternativo de comunicación y si se le entiende lo que comunica. De alguna manera, todos esos tips anteriores van ligados a ello, a que la persona tenga alguna forma de interacción. Ahora viene una pregunta muy, muy importante y es, ¿para qué le sirve esa comunicación que tiene? ¿Qué funciones le permite alcanzar? ¿Mm? Puede ser a veces compleja esa pregunta y a veces la comunicación, me ha pasado con mi hija incluso, de que en un día típico puede pasar y nosotros hacer cuenta de cuántas veces se comunicó espontáneamente y para qué lo hizo. Entonces, no, ella me pidió unas galletas, me pidió una arepa, me mostró un juguete, ¿para qué lo hizo como tal? O a veces puede pasar un día en el cual la persona está en sus propios intereses y no hubo ese intercambio. Entonces tenemos que comenzar a mirar qué funciones y comenzar a estimularlas, a desarrollarlas y en casa podemos tener varias ideas o varias estrategias para ello. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, una primera función comunicativa es que describa el mundo, que acerca de lo que ve pueda contar, pueda describir puntualmente lo que está observando. Eso se llama describir. Muchas veces cuando una persona con TEA ve una imagen, puede describir aspectos específicos de la imagen y no la totalidad, no la globalidad. Entonces podemos ayudarle, por ejemplo, en este caso, a través de una imagen específica, señalándole puntualmente quién es la persona. Entonces, en un círculo rojo nos estamos refiriendo, bueno, ¿quién es? Entonces, la persona en este caso, una niña. ¿Qué hace? Pues toma. ¿Y qué toma? La crema. Entonces aquí le estamos dando un apoyo y es señalándole la parte de la imagen para que la persona utilice alguna palabra o algún picto. Esa es una presentación de PowerPoint también. Seguimos con el ejemplo. La niña, ¿qué hace? Se cepilla. ¿Y qué se cepilla? Los dientes, por ejemplo. Seguimos. La niña, ¿qué toma? ¿Qué hace? Tomar. ¿Y qué está tomando? El agua. Entonces, esa es una muy buena mecanismos para comenzar a jalonar la descripción. De hecho, también venden ya libros que tienen los pictogramas, pero nosotros en estos momentos de difícil acceso a recursos, pues podemos adaptarle nuestros propios cuentos generándoles tirillas como estas. Pueden ser dibujos hechos por nosotros, se los pegamos con cinta en la parte de abajo de cada una de las imágenes de los cuentos, con pictogramas claves. Algo que ha pasado con la experiencia es que así no tengamos muy buenas habilidades de dibujar, lo importante es que estemos frente o con la persona para que vea y comprenda el dibujo. Es decir, es mejor dibujar frente a él que después mostrarle los dibujos, porque puede ser que si nuestros dibujos no son tan claros, la persona no los entienda. Si somos muy buenos dibujantes, pues podemos hacer los dibujos y irlos adaptando allí en estos cuentos o en estos materiales. Entonces aquí en este ejemplo, la persona ya puede hacer una descripción completa de toda una secuencia como tal, utilizando los pictogramas o las imágenes. Bueno, aquí hay otro ejemplo y es el tema de descripción con preguntas y opciones. Entonces aquí la primera pregunta es ¿quién es? El de la imagen. Entonces aquí la persona va identificando el bebé, por ejemplo, come puré en la cocina. Vamos haciendo las preguntas fundamentales de quién es, de qué hace, qué, dónde, que son preguntas centrales también para su desarrollo comunicativo.
Esos materiales también están disponibles en esta página que les cuento, Arasac. Allí hay una pestaña donde se colocan materiales y ya están disponibles de muchas personas en todo el mundo que los han diseñado y los han colocado de manera gratuita para que nosotros los podamos utilizar. En este caso lo que se hizo fue la adaptación de colocar el circulito a cada imagen correcta. Aquí hay otro ejemplo acerca de la descripción con preguntas para que la persona pueda utilizarlo. Una otra función importantísima es el tema de la narración, y es que la persona nos pueda contar acerca de diferentes aspectos de su vida, o que pueda narrar cuentos, que pueda recordar hechos. Entonces, es una habilidad muy, muy importante. ¿Y esta narración de qué manera se puede llegar a realizar? Pues bueno, una estrategia yo creo que clásica, la sugieren muchos profesionales, es el tema del cuaderno viajero. Y es el trabajar a través de imágenes, recortes, no sé, algo que evoque cierta situación en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, el día que fueron al zoológico como tal, entonces tenían la foto, o la foto no, sino el cosito ese que les entregan en la puerta, el itinerario, el mapa del zoológico, lo pueden pegar allí. Obviamente ahorita estando en casa, pues podemos utilizar el recordar en nuestra cuarentena, colocando algunas imágenes, algunos dibujos que representen ciertas situaciones que evoquen como tal los recuerdos. En este caso del cuaderno viajero hay que tener mucho cuidado y no hay que confundir la memoria o las buenas capacidades de memoria que pueden tener algunas personas con la condición. Y es que algunas investigaciones podemos profundizar en ello, las personas interesadas pueden investigar en ello, y es que algunas investigaciones dan cuenta de que para algunos datos específicos, alguna parte importante de las personas con TEA tienen muy buena memoria, es decir, a veces nombres de ríos, nombres de banderas de los países, fechas específicas, pero a veces el recordar la situación, el sentirse allí, a veces como esa memoria en la cual uno se transporta a ese momento, a veces le genera nostalgia, le genera felicidad. Personas adultas con TEA han manifestado que sienten alguna dificultad para recuperar esos eventos. Entonces, a veces este tipo de apoyos puede ayudar a la persona a recuperar y a volver a generar espacios de comunicación a través de estos recuerdos. Esa es otra estrategia muy importante, que es los calendarios como tal. Esta imagen de este calendario, ahí en la parte de arriba dice enero y hay como unos monachitos, unos dibujos que están allí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de abajo hay como un avión, entonces el chico ese día viajó en avión a otro lugar. Hubo una fiesta, fue donde el doctor, un día jugaron a las carreras con el papá, por ejemplo. Entonces, en las noches podemos hacer esta dinámica en la cual usamos este calendario y hacemos algunos dibujitos y no lo borramos en el mes, para que periódicamente estemos hablando sobre qué se hizo, qué hiciste hace 15 días, o mira, ¿recuerdas cuando fuiste a la iglesia? Bueno, en ese tema en casa, con todas las dinámicas que estamos haciendo, tratar de recuperar alguna actividad particular, interesante que haya pasado durante el día, porque evidentemente pues no todos los días son iguales a pesar de que estemos en casa. Hay siempre situaciones particulares que suceden. Este es otro ejemplo de habilidad de recordar, y es que se le adapta a la persona como tal con pictogramas, secuencias de actividades. Entonces, por ejemplo, aquí está una secuencia de un niño y se le ayuda colocando los pictos acerca de lo que hizo en días anteriores. Entonces se le coloca la fecha y la frase en pictogramas, por ejemplo. Aquí digamos, yo jugué bloques el día martes 26 de mayo en una presentación en PowerPoint. Pero como les digo, puede ser en un cuaderno y dibujado por ustedes mismos. Bueno, esta parte también me parece muy, muy importante y es el tema de expresión y comprensión de los estados emocionales. Recuerden que estamos hablando de las funciones comunicativas, es decir, ¿para qué les sirve comunicarse? Entonces, algunas personas, algunos padres con razón y incluso algunas personas con TEA dicen, no, el tema de expresar mis emociones es muy complejo, exteriorizarlas, ponerles nombre. Entonces es un trabajo que debemos realizar constantemente. Esa foto que está con un poco de distorsión es algo que se llama termómetro emocional. Lo podemos encontrar en muchas formas, lo pueden buscar también en Google, la palabra termómetro emocional. Y ustedes notan ahí unas caras de emociones principales, feliz, inquieto, enojado, triste. Y en la parte de arriba hay como unos dibujitos y una flechita que representaría a los miembros de la familia. Si ustedes ven ahí dice mamá y está el nombre del niño, en este caso Emanuel. Entonces, por ejemplo, mamá, ¿cómo se siente en este momento? Feliz. Pues, bueno, tiene una emoción positiva, qué bien que estés feliz. Pero resulta que el niño se siente triste
Y allí en la parte de abajo hay algunas estrategias de autogestión emocional, como por ejemplo el tema de contar hasta 10, el tema de beber un vaso de agua, el tema de pedir un abrazo, el tema de hablar acerca de lo que está pasando. Entonces, muchas veces la persona podemos notarlo, de que está enojado, de que está irritado y podemos orientarlo, decirle, mira, vamos al termómetro emocional, mira cómo estás, te veo enojado, mira lo que puedes hacer y comenzar a ayudarle hacia esa autogestión. Esto aplica para niños que hasta ahora tienen, o personas que hasta ahora tienen un lenguaje muy básico de palabras sueltas, o que incluso no tienen desarrollo de lenguaje verbal, hasta personas con un lenguaje conversacional, pero que les cuesta expresar y autogestionar sus emociones. Entonces, este es un apoyo fundamental, el cual debemos construir de acuerdo a las necesidades. Algo muy importante con todo este tema de las emociones es que a veces nos quedamos con esas cuatro. Es bueno arrancar con ellas, pero más adelante vamos a darnos cuenta de que existen otras emociones más complejas, ¿no? Por ejemplo, la duda, eh, no sé, esas se llamarían como las emociones secundarias y es importante también hablarlas. Indignación, por ejemplo, cuando estás indignado, ¿cómo lo puedes representar? Entonces, obviamente partimos de aquí, pero posteriormente podemos también trabajar las emociones secundarias y también generar estrategias de autogestión, que es un aspecto pues, central y en la comunicación es fundamental. Bueno, entonces teniendo aquí nuestras preguntas, teníamos dos que ya hemos ido abordando. La forma de la comunicación, entonces estimulamos a través de la comunicación total, estimulamos a través de diferentes formas. Las funciones, no perdemos de vista para qué le sirve comunicarse. Esto lo tenemos que tener muy, muy claro, porque a veces de nada nos sirve tener una persona que, por ejemplo, pueda tener un vocabulario de 100 palabras, no sé, se sabe todas las frutas y las sabe incluso en español e inglés, pero si está en la mesa de su casa y quiere una manzana, no te dice, papá, quiero la manzana, sino que puede estar allí y no saber cómo comunicarse. Entonces, por eso es importante, bueno, tienes un amplio vocabulario, pero ¿para qué lo estás usando? Y comenzar a colocarnos retos. Es increíble lo que nosotros podemos a veces pensar de que nuestros hijos no pueden llegar a hacer, pero muchas estrategias y rutinas nos lo demuestran que sí lo pueden hacer, a veces de formas diferentes, pero lo pueden llegar a exteriorizar. Bueno, y la última va asociado mucho al tema de la comprensión del lenguaje, de qué manera comprende lo que otro le hablan y de qué manera comprende los cambios de los sucesos del día. Es muy frecuente en el diálogo con otras personas que hay una idea generalizada que dicen, yo veo que él me comprende a mí absolutamente todo. Lo que yo estoy hablando, él me da indicios de que lo está entendiendo. Y puede ser que la persona haya un desfase importante entre lo que expresa y lo que está comprendiendo, pero teniendo en cuenta también las autobiografías de personas con la condición, e incluso pues la experiencia pues, de las familias, de los profesionales, muchas veces sí hay grandes vacíos en cuanto a la comprensión del lenguaje. Para algunas personas dicen que a veces los primeros años pueden ser demasiado caóticos, llenos de estímulos y hay dificultad para comprender lo que se está escuchando. No quiere decir que la persona tenga una pérdida auditiva, sino que simplemente le cuesta comprender a veces discursos tan largos, a tanta velocidad, a veces mal pronunciados. Nosotros también tenemos a veces malos hábitos de pronunciación, a veces varias personas hablando al tiempo. Alguna persona me decía algún tiempo que escuchaba todos los sonidos a la misma frecuencia. Entonces, cuando estaba en el colegio y la profesora se enojaba y alzaba el tono, él quedaba totalmente petrificado porque no entendía qué pasaba. Entendía la reacción de la docente, pero escuchaba todos los ruidos a la misma frecuencia y no estaba comprendiendo la orden. Entonces, por eso, más allá de que tanto hable la persona, es decir, esto también aplica para personas que tengan un lenguaje muy fluido, debemos evaluar constantemente qué tanto está comprendiendo. Y para ello también utilizar algunos apoyos y estrategias, ¿no? Aquí está el tema de la agenda visual. Entonces, por ejemplo, aquí tenía un video corto, creo que no se deja visualizar muy bien, pero bueno, digamos que aquí ella construye una agenda visual. Voy a tratar de ponerlo algunos segundos nada más. Ok, entonces en esas imágenes que estábamos viendo,
estaba mi hija en ese momento, que tenía 3 años, construyendo una agenda visual. Entonces yo tenía allí la secuencia de actividades que involucraban también la rutina del baño, pero un momento en el cual yo le iba mostrando las diferentes acciones que iban pasando durante esa mañana. Entonces, por ejemplo, algunos papás me pueden decir, o las personas dicen, no, pero él ya sabe qué es bañarse. Pero muchas veces en este momento, cuando construimos una agenda con la persona, es una oportunidad para que él lo exprese verbalmente, o para que él lo organice en cierto momento, o para que él quite la imagen y no la ponga. Es un momento de comunicación muy importante. Entonces se construye una agenda visual, puede ser con imágenes, y ir armando la secuencia, teniendo en cuenta el día, el momento del clima. También podemos elaborar agendas un poco más digitales, más sofisticadas, utilizando aplicaciones como el PowerPoint, como les digo. Esta es una agenda de muchachos, de niños, entonces el día, el clima, los nombres de las personas y las actividades que van pasando en un momento determinado del día, por ejemplo. Entonces, hacemos la presentación y le señalamos lo que está ocurriendo y cuando se acaba, pues obviamente se acabó. Obviamente esta agenda también funciona de manera con papel y lápiz, haciendo los dibujitos y colocándole las X en los momentos que se van acabando las actividades. La estructuración del tiempo y del espacio es muy importante en estos momentos. Esta es una agenda un poco más sofisticada, en la cual tenemos una persona que tiene interés muy fuerte por este juego, y entonces lo que hacemos es utilizar ese interés que tiene, digamos que en este juego puntual, se le toma un pantallazo a la imagen del juego y le adaptamos allí su agenda. Entonces va a pasar por una actividad donde va a haber un tren de palabras, va a leer un cuento, va a bailar, y eso se lo colocamos allí sobre su imagen favorita, por ejemplo. Esto aplica para un juego o para otros temas de interés de la persona. O sea, que con una animación es un negrito que se mueve la imagen del niño y la persona que lo acompaña, entonces lo podemos ir llevando hacia los diferentes lugares. Créanme que lo que les digo es una animación muy sencilla, uno simplemente coloca la imagen del muñequito, o simplemente lo hacemos pues guiándolo con el dedo. Pero bueno, una parte es todo este tema de las agendas. Necesariamente también es muy importante trabajar el tema de secuencias. Aquí vemos un ejemplo de cómo ir trabajando el tema de una secuencia temporal de qué va pasando en la mañana de un niño. Entonces vamos viendo poco a poco. El niño se está vistiendo. Posteriormente, entonces aquí en este caso, el niño desayunó. Y así completamos toda una secuencia temporal apoyándolo también con los pictogramas. Vamos a pasar acá. Y bueno, y llegamos a esta parte que es fundamental y esencial, que es el tema de las habilidades sociales. Es un tema también que implica una profundidad muy amplia, pero tenemos que tener en cuenta que el tema de las habilidades sociales, aquí está como este gráfico que nos hacen los especialistas en el tema, es que cualquier comportamiento particular a nivel social puede ser por dos causas principales. Una, que la persona no cuente con la habilidad, u otra es que tenga la habilidad, pero no sepa utilizarla. Entonces, cuando la persona no cuenta con la habilidad, estamos hablando que hay un déficit en esa habilidad social y hay que enseñarle cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser básico, que puede ser normas de cortesía. Entonces, que la persona llegue a un lugar y salude a las personas que están. Entonces, puede ser que la persona no sepa cómo saludar, o puede ser que sí lo sabe, pero o no discrimina en qué momento es pertinente, o que no está motivado para hacerlo. Es decir, la persona no siente esa motivación para hacer ese saludo como tal. Este es un ejemplo de alguna norma de cortesía, pero aplica para otro tipo de habilidades más complejas, como por ejemplo iniciar una conversación. Ya alguna persona puede decir, no, pero es que no sé cómo romper el hielo, no sé cómo entrar en una conversación. Entonces puede ser que la persona no cuente con la habilidad. O puede ser que la persona se comunique súper bien, tenga un lenguaje fluido, pero no discrimines en qué momento entrar, si es al inicio de la conversación, si es al final, se siente presionada. O simplemente la persona dice, no, lo que ellos están hablando no me interesa, solo hablan cosas ilógicas, qué sé yo. Entonces hay un déficit de motivación donde hay que entrar, pues a hablar para encontrar un punto de equilibrio. Básicamente aquí en este gráfico muy corto, para terminar, quiero mostrarles que hay muchos elementos de las habilidades sociales que son susceptibles de revisar y también para nosotros mismos fortalecer, como el tema, por ejemplo, de que en una comunicación fluida debe haber uso de preguntas, que a veces la duración de lo que nosotros hablamos debe ser equitativo, no tomarnos la palabra y durar 100% del tiempo hablando nosotros, sino darle tiempo a la oportunidad para hablar, retroalimentar a la otra persona, los componentes no verbales como la apariencia personal de nosotros mismos, los gestos que utilizamos, la proximidad, puede pasar en personas que no manejan la distancia social y se te pegan así mucho y la persona no sabe cómo manejarlo.
la postura corporal, lo que nos indica, la mirada, la sonrisa, y el componente paralingüístico, bueno, aquí la expresión facial también, el volumen de la voz, el tono, la fluidez, la velocidad, todos son aspectos centrales y muy importantes, susceptibles también a abordar a través de, pues, primero, identificándolo, ¿no? Si vemos que hay una gran velocidad del habla, por ejemplo, podemos establecer juegos y dinámicas en las cuales juguemos con las velocidades, ¿no? Es decir, nosotros sirvamos como modelos para mostrarles diferentes formas en las cuales tú puedes usar la velocidad del habla, utilizar diferentes situaciones, por ejemplo, ¿cuál sería el tono o el volumen de la voz si estás en un examen en el colegio? ¿Cuál sería el tono de la voz si estás, el volumen de la voz si estás en el estadio de fútbol? Es decir, jugar como con esas representaciones y puedes trabajar ello. Algo central y en estos momentos en casa que es una gran recomendación es fortalecer mucho el tema del juego simbólico y el juego de roles, el juego de interpretación, porque nos permite ir más allá de las paredes en las cuales estamos confinados en este momento muchas de las personas. Es decir, a través de las historias podemos representar estar en diferentes lugares, en la playa, qué sé yo, y jalonar muchísimas habilidades comunicativas que hemos visto hoy. Entonces, generarlas, obviamente algunas personas van a requerir algunos apoyos visuales y otros ustedes los van a sorprender con la gran imaginación. Entonces, recordando y ya finalizando para el espacio de las preguntas, tendríamos que estar analizando estos tres elementos centrales. La forma de comunicación, las funciones que le permite alcanzar y qué tanto puede comprender su lenguaje. Entonces, bueno, daría paso para responder las preguntas que alcancemos y igual estar atento a cualquier comentario. Súper, muchas gracias, Francisco. Pues te cuento que a lo largo de la charla existieron comentarios agradeciendo, resaltando que es un tema muy importante para muchas de las personas. Tenemos aquí una pregunta que nos dicen y es, ¿cómo hacer para que mi niño autista entienda lo que está pasando del coronavirus? Bueno, pues yo creo que ha sido una pregunta que muchos niños y muchos jóvenes están haciendo en este momento y afortunadamente diferentes profesionales en diferentes lugares del mundo. De hecho, tú misma, Karen, apoyaste en la generación de un video explicando el tema del coronavirus también pues, con personas de la liga. Entonces existe un material importante a nivel de videos, incluso existen cuentos, pictocuentos también que ya están disponibles en internet, en los cuales se les puede explicar el tema de por qué el cambio como tal de las rutinas. Existen incluso también canciones. En mi casa puntualmente me pareció muy particular una canción de esas infantiles que habla acerca de los cuidados del lavado de manos, que habla acerca de las bacterias y de los virus, y ha sido la forma como he entendido, digamos que en este caso mi hija, el hecho de por qué la situación. Entonces tenemos que igual, como estamos hablando de todo el tema de adaptación, adaptar estos recursos que ya están disponibles y hacer un lenguaje muy concreto, adaptado pues al nivel de comprensión de la persona, ¿no? Listo, muy bien. Acá nos hacen otra pregunta y es, ¿en dónde encuentro la forma de hacer el cuaderno viajero? Bueno, existen varios modelos. Nada más tú googleando cuaderno viajero, te van a salir varios modelos. Aquí yo creo que lo importante es que tengas claro el sentido del mismo. Entonces, como estamos en un momento pues, de que pues, la mayoría de personas no estamos saliendo a la calle, debemos identificar cuáles serían las acciones principales del día. ¿Qué situación particular o interesante pasó en ese día? Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que los dibujos hechos a mano son comprensibles, podemos hacer un dibujo particular que represente, por ejemplo, que ese día jugaron con las pelotas en la sala, o que el papá sacó todas las pelotas y las puso allí, o que ese día, lastimosamente, el hermanito se cayó y se puso a llorar. Entonces podemos hacer un dibujo en el cual represente y colocarle las imágenes, como la frase abajo con dibujos, para que la persona lo domine. También podemos utilizar recortes si tenemos revistas sobre situaciones. Es decir, debe haber algún apoyo visual que evoque algún recuerdo y lo colocamos allí para que posteriormente lo utilicemos. Algo que yo suelo utilizar con bastante frecuencia y se lo suelo sugerir a las personas es que este momento de ver el cuaderno viajero sea un momento de la rutina, como cepillarse los dientes o a veces la lectura del cuento en la noche. Es decir, bueno, vamos a recordar qué hemos hecho. Entonces podemos sacar nuestro cuento, nuestro cuaderno viajero y preguntarle. Nosotros mismos también modelarle. Muchas de las acciones que nosotros estamos haciendo, siempre se la pedimos muchas veces a la persona que tiene la condición, pero nosotros no somos modelos frente a ello. Entonces, bueno, también contarles, mira, hoy
yo hice esta cosa, hice esta acción. Relacionándolo un poquito con el tema de las emociones, también es muy importante que uno diga, hoy estoy enojado, hoy me siento triste, mira, necesito que salir, y uno darse y que ellos lo vean a uno haciendo esas acciones de autogestión. Listo, acá tenemos otra pregunta que nos hacen Francisco y dicen, tengo una inquietud, mi hijo en clase en línea tiene un tono de voz bajo y ha sido muy complicado lograr que hable duro porque en su cotidianidad no baja el tono, no sabemos cómo manejarlo. En Bueno, cuanto al tono de voz, están preguntando. sí, yo creo que debe ser más asociado al volumen de la voz, ¿no? Recordemos que el tono es agudo o grave, aunque también puede pasar, ¿no? Entonces puede ser alguien, el tono de voz puede ser muy agudo como hablar como hola, o muy grave, profundo como este. Puede ser que la persona experimente cambios en el tono, como puede ser que experimente cambios en el volumen. Entonces que en el momento que se conecte hable muy bajito y no le escuchen sus profes que están conectados en línea. Entonces hay que tener cuidado y a veces está relacionado a aspectos emocionales, es decir, que la persona, Karen misma, digamos, con el trabajo que hace en habilidades sociales con los jóvenes, a veces el conectarse en una pantalla y que uno esté expuesto de esa manera le puede generar emocionalmente a la persona ansiedad y de alguna manera bloquearlo frente a esa situación. Entonces hay que hacer una aproximación, hay que hacer un trabajo muy juicioso en el cual podamos jugar, primero pues les hablaba el tema del juego y de las representaciones, representarlo, jugar a que te estás conectando con diferentes personas, también aprovechar, por ejemplo, las conexiones con personas familiares, donde la persona de pronto sienta un contexto más amigable y de pronto hablando con su abuelo o su abuela se sienta más cómodo y pueda comenzar a subir el volumen de la voz. A veces, por ejemplo, bloqueando el video y solamente colocando el audio para que se sienta cómodo inicialmente. Es decir, tenemos que ir haciendo un proceso gradual y de aproximación para ir generando esas habilidades. Es decir, puede estar muy asociado con la emocionalidad y por eso tenemos que trabajarlo con cuidado. Acá Francisco también nos preguntan, buenas noches, mi niño con TEA tiene 8 años, aún no puedo implementar lo de los pictogramas. Es como que se podría sugerir ahí. Bueno, habría que mirar la causa por la cual no se ha podido implementar. Lo que yo siempre sugiero es que el tema de la comunicación visual o el uso de estos apoyos van dependiendo del nivel de abstracción de la persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto comprende los dibujos? Este dibujo que ustedes ven en pantalla de gracias o que veían anteriormente es un pictograma que para muchos de las personas puede ser claro, pero para un chico puede ser simplemente unos colores y un monacho y no representar nada. Entonces tenemos que identificar cuál es el nivel de abstracción. Si estamos hablando de un niño que los dibujos lineales son muy difíciles y no los comprende, tenemos que utilizar objetos de referencia. Entonces, por ejemplo, el momento del cepillado de dientes, el pictograma no va a ser un dibujo de un cepillo de dientes, sino un cepillo de dientes real pegado a una tarjeta, por ejemplo. Que el niño tocando el cepillo lo asocia con la acción de ir a cepillarse los dientes. Así vamos yendo, después del objeto concreto, a fotografías, es decir, fotos reales de esos objetos. Si la foto ya la comprende, podemos comenzar a jugar con imágenes a color, como los dibujos a color, después los dibujos lineales en blanco y negro, y después cualquier garabato, un chico lo puede comprender. Entonces tenemos que mirar el nivel de abstracción. A veces pasa también, y me ha pasado, que el chico el dibujo lo coge, lo rompe, te lo arranca y lo daña. Entonces hay que generar materiales resistentes, materiales que sean manipulables como tal, no permitir que sea un objeto de juego o autoestimulación. Digamos que desde chiquito coge los pictos de la agenda y se autoestimula sus manitos. Entonces no permitir que sea un juguete para ellos, sino que se mantenga. Y ahí requerimos de mucha constancia para que sea funcional. Y algo muy importante es que podemos utilizar el apoyo de otra persona para que le enseñe a comunicar un tablero de comunicación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tablero en la casa donde están las imágenes principales de sus actividades, alguna persona gentilmente lo puede ayudar por la espalda, guiarlo hacia el tablero y guiarle la manito para que arranque la tarjeta y se la lleve a otra persona. Es decir, le estamos dando un modelamiento para que él entienda que esa tarjeta significa algo y tiene una función importante. Entonces habría que investigar y analizar a profundidad.
Listo, vamos con la última. Acá es como una pregunta, comentario. Mm. Nos dicen si es importante que las imágenes sean las que el niño maneja en su contexto. Es importante trabajar la teoría de la mente en niños con lenguaje. Sí, ahí casi que es como una afirmación, ¿no? Pero Sí, sí, evidentemente el tema de la teoría de la mente ha sido una de las teorías explicativas acerca pues de las dificultades a veces de empatía que puede presentar una persona con TEA o a veces el ponerse en el lugar del otro es difícil y por eso hay dificultades de comunicación, de manera muy general hablar de la teoría de la mente. Pero sí es importante y por ello hablaba mucho del tema del juego simbólico. Para ello también existen historietas sociales o historias sociales en las cuales nosotros ciertas situaciones las explicamos a través de dibujos e imágenes. Entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de una persona que está en la sala o está con su familia y si hay dos personas adultas hablando, siempre las interrumpe y habla con un volumen alto y no sabe el momento para esperar y tomar la palabra, por ejemplo. Entonces, eso es una buena habilidad para trabajar una historia social y trabajar lo que están pensando las personas. Entonces, por ejemplo, cuando tú interrumpiste así, yo me sentí de esta manera y explicitarlo a través de un dibujo. De la teoría de la mente hay que ayudarlo también con apoyos visuales para que la persona, para que sea mucho más claro, ¿no? sí, muchas gracias. Lo último, nos preguntan que dónde pueden encontrar el cuento de la luna, Francisco. Bueno, este y muchos más. Afortunadamente existen youtubers que nos colocan cuentos digitales. Ellos lo que hacen es que los cuentos físicos los transforman en presentaciones. Entonces lo que les sugiero es, si el chico ve un video, como por ejemplo, no sé, este de la luna, y el cuento normal en una presentación en YouTube, la ve y lo disfruta y lo comprende, pues utilizarlo. Pero si ven que el lenguaje puede ser más complejo o la persona que está narrando el cuento utiliza un lenguaje muy rápido o el audio no es bueno, pues lo adaptan ustedes mismos tomándole pantallazos y colocando en su PowerPoint la adaptación. Ese cuento se llama ¿Qué sabe la luna? Y lo encuentran en la lista de reproducción de YouTube. Hay varias versiones de diferentes youtubers. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos han enviado preguntas. Por el tiempo destinado del envío, pues hay unas que pues igual nos pueden enviar y en su momento se podrán contestar. Agradecerte, Francisco, por este espacio porque, como tú lo dijiste, la comunicación juega un rol muy importante en las personas. También agradecer a las personas que se conectaron y pues esperamos volver a estar con ustedes el próximo jueves. Bueno, mil gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao, feliz noche para todos.